son prácticas importantes, razón por la cual más bien es para establecer el vínculo entre lo que son las sociedades de personas y lo que son las sociedades de capital. Ya hemos dicho que en las sociedades de personas resulta fundamental la identidad de los socios, y además hablamos de socios, a diferencia de lo que ocurre en las sociedades de capital, en que no importa la identidad de la persona, sino que lo que interesa es el aporte que los mismos efectúan. En las sociedades de personas, los socios no pueden modificarse durante la vigencia de la sociedad, salvo acuerdo expreso de los socios a este respecto. En cambio, en las sociedades de capital, los socios, que se denominan ahora accionistas, van y vienen, en definitiva, en la sociedad sin que se pueda, en principio, restringir la circulación de los mismos, el acceso a nuevos socios o la enajenación de las acciones por parte de los titulares de la misma. De manera que, mirado desde ese punto de vista, entonces, en las sociedades de personas, la identidad de los socios es relevante, es un contrato que se celebra en atención precisamente a la identidad de los demás socios, y por lo tanto este no puede cambiar salvo aceptación de todos para estos efectos, y por lo tanto los socios son los que constituyen la sociedad normalmente y permanecen en el tiempo de la misma manera, salvo acuerdo distinto a este respecto por parte de los socios. En cambio, en las sociedades de capital, los accionistas pueden desprenderse del total o de parte de las acciones para que se incorpore un nuevo accionista o para incrementar la participación en la sociedad de alguno de los accionistas ya existentes. De manera que hay que tener presente que básicamente esta es la gran diferencia. Y nosotros íbamos a iniciar ahora el estudio, sí, de la norma más importante que regula las sociedades de capitales, como es la ley 18.046, que se refiere a la sociedad anónima. Para estos efectos, alguno de los que estaba presente ya tiene en su poder el Código de Comercio, donde se encuentra además en el apéndice la ley 18.046 sobre sociedad anónima, porque vamos a ir trabajando básicamente respecto de las normas de la ley por el momento, pero también es importante que tengan a mano y que en definitiva vayan a trabajar conjuntamente con el reglamento de la ley 18.046. Giselle, ¿usted tiene su Código de Comercio y la ley 18.046 a mano? Sí, profesor. ¿Usted podría leer el artículo primero de la ley 18.046 que nos da un concepto de lo que debemos entender por sociedad anónima, por favor? Ya, al tiro. Artículo 1. La sociedad anónima es una persona jurídica formada por una reunión de un fondo común suministrado por accionistas responsables solo por sus respectivos aportes y administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables. La sociedad anónima es siempre mercantil, aun cuando se forme para la realización de negocios de carácter civil. Bien, muchas gracias, Giselle. Como ustedes pueden ver, este concepto que nos da el legislador en el artículo primero de la Ley de Sociedades Anónimas hace referencia básicamente a tres ideas centrales. La primera de ellas es que la sociedad anónima tiene personalidad jurídica. Y aquí vamos a reiterar una idea que ya hemos mencionado con respecto a las demás sociedades. Una vez que se cumple con todos los requisitos para constituir la sociedad, esta tiene personalidad jurídica. En cambio, hay que tener presente que en el caso de la sociedad anónima, y particularmente de la sociedad anónima abierta y de las de régimen especial, se requiere para los efectos de tener por constituida la sociedad una autorización gubernamental, y mientras esta autorización gubernamental no exista, no se entiende debidamente constituida la respectiva sociedad y por lo tanto no nace la personalidad jurídica de la misma sin la autorización gubernamental respectiva. Esto no es usual. ¿Por qué es importante tener en consideración que se requiere autorización gubernamental en el caso de la sociedad anónima?
y en el caso particular de las sociedades anónimas abiertas y del régimen especial. Por la trascendencia que tiene en el mercado de valores la participación de sociedades de este tipo, es que hay una revisión de los antecedentes de constitución de la misma por el Estado, para los efectos entonces de constatar y verificar que las sociedades que se están constituyendo sean capaces de asumir las responsabilidades en su participación en el mercado y por ende entonces están sujetas al control y fiscalización o bien de la Comisión de Mercado Financiero o en su defecto de las superintendencias correspondientes cuando en definitiva dicen relación con materia específica sujeta al control de alguna de estas superintendencias, como ocurre por ejemplo con la superintendencia de banco, como ocurre con las superintendencias de AFP y en definitiva algunas de las otras superintendencias que tienen intervención, como la superintendencia de casinos. Ustedes pueden comprender que organizaciones de este tipo inciden en forma importante en la participación en el mercado de valores y por lo tanto al Estado le interesa controlar las sociedades que van a intervenir de una u otra manera en este mercado de valores. Es por eso entonces que la regla general de que las sociedades obtienen su personalidad jurídica una vez que cumplen con el procedimiento legal de constitución. En el caso de las sociedades anónimas abiertas y en las de régimen especial, esto se altera y se requiere previamente una autorización gubernamental que las habilite para operar como tal. La segunda situación que se desprende de esta misma definición del artículo primero de la ley 18.046 sobre sociedad anónima es de que el capital con que se constituye el patrimonio de la sociedad anónima es aportado por accionistas que solo son responsables de efectuar el aporte respectivo. Y aquí hay una situación parecida o similar a la que nosotros encontramos respecto de la sociedad de responsabilidad limitada, porque nos dice que los socios limitan, en definitiva, su responsabilidad respecto de la compañía al monto de los aportes que los mismos han comprometido a realizar. La diferencia con la sociedad de responsabilidad limitada es que en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada se autoriza a que los socios puedan efectuar en definitiva una liberación de responsabilidad a un monto que es mayor que el aporte que ellos efectúan. En caso de las sociedades anónimas, el monto solo puede estar dado por el monto del aporte que los mismos efectúan y no pueden establecer una responsabilidad mayor a una suma superior a la que se desprende del aporte respectivo. Por lo tanto, si bien es cierto, se parece a la situación de las sociedades de responsabilidad limitada, hay indudablemente una diferencia importante que por ley, en definitiva, la responsabilidad está limitada solo al aporte que los mismos han comprometido a efectuar a la sociedad para constituir el patrimonio de la misma. La tercera característica que hace referencia al artículo primero de la ley 18.046 dice relación con la forma de administración de la sociedad anónima. En general se habla de un directorio, pero también en algunas legislaciones se habla de un consejo de administración, que es exactamente lo mismo, o de un consejo de administración o directorio. Para todos estos efectos estamos hablando en el derecho comparado exactamente de lo mismo. Por lo tanto, en nuestro derecho se habla de un directorio y por lo tanto esta es administrada por un directorio. Los miembros de este directorio son esencialmente revocables. Pueden ser de número variado mínimo según la ley, pero no existe ningún inconveniente en que el pacto social establezca un número superior de directores que el mínimo que indica la ley. La ley indica, dependiendo la naturaleza de la sociedad anónima, si es cerrada, abierta o de régimen especial, o si tiene, en definitiva, capitales superiores a determinado monto, un número variable mínimo de directores que varía entre 3, 5 y 7 como mínimo, dependiendo del tipo de sociedad anónima. De manera tal que en todo caso los accionistas podrían pactar perfectamente que el número de directores fuere superior a este mínimo que establece la ley.
La ley establece solamente el piso mínimo, no establece cuántas personas finalmente debieran integrar el directorio, lo que queda entregado a la decisión del pacto social y al momento de constituirse la sociedad anónima respectiva, o en todo caso, por respecto de las modificaciones que se le puedan introducir, cumpliendo con los requisitos legales con posterioridad a la Constitución. Bien, otra idea que también podemos desprender, aun cuando no dice relación con los requisitos para entender que estamos frente a una sociedad anónima, dice en relación con la naturaleza jurídica de la sociedad anónima. Conforme a lo dispuesto por el legislador en el artículo primero, en su inciso final de la ley 18.046, debe entender, si nosotros ya sabíamos, que las sociedades anónimas son siempre mercantiles. Nosotros, como regla general, habíamos señalado que conforme a las disposiciones del Código Civil, se entendían que una sociedad era civil o comercial dependiendo de los actos jurídicos para los cuales se constituye la respectiva sociedad, entendiendo además que cuando se trata de una sociedad que se constituye para la realización de actos jurídicos tanto civiles como comerciales, la sociedad se entiende comercial. Por lo tanto, para que se entienda que una sociedad es civil, debiera constituirse exclusivamente con el objeto de realizar actos jurídicos civiles. Sin embargo, en materia de sociedad anónima, la regla ya inicialmente se distingue en el Código Civil, señalando que la sociedad anónima siempre va a ser comercial, independientemente de para qué se constituya en su oportunidad. Y entonces no vamos a distinguir si los actos jurídicos para los cuales se constituye son civiles o comerciales, porque por disposición legal siempre se va a entender mercantil la sociedad anónima, aun cuando se pudiera constituir para la realización de actos o negocios jurídicos de carácter civil. Así, por ejemplo, una sociedad anónima inmobiliaria que tiene por objeto construir inmuebles y posteriormente arrendarlos o explotarlos comercialmente, no es una sociedad que se constituya para la ejecución de actos jurídicos comerciales, sino que de actos jurídicos civiles. Y por ende, entonces, sería una sociedad anónima de carácter civil por el objeto para el cual se constituye. Pero por disposición legal se entiende que esa es una sociedad comercial, aun cuando se constituya para la realización de actos jurídicos de carácter civil, porque el legislador expresamente lo ha entendido eso. Por lo tanto, las sociedades anónimas, sean civiles o comerciales, en cuanto a su constitución, modificación, disolución y liquidación, se rigen siempre por la ley 18.046 y además por el reglamento de la ley de sociedades anónimas, sin perjuicio de que existen diversas sociedades anónimas de régimen especial que tienen disposiciones legales especiales en distintas disposiciones o textos legales en que se refieren a ellas. Así, por ejemplo, ocurre, por ejemplo, con las sociedades anónimas bancarias. Las sociedades anónimas bancarias, si bien se rigen en principio por las disposiciones de la ley 18.046, por el reglamento respectivo, les son aplicables disposiciones de la ley de banco sobre la materia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algunas de las sociedades anónimas que son de régimen especial. Y no solo eso, sino que además de estar supervigiladas por la Comisión de Mercado Financiero como regla general, están además supeditadas al control y fiscalización por parte de la Superintendencia de Bancos. Bien, vamos ahora a ir, yo diría que a la distinción que resulta más importante en cuanto a la clasificación de la sociedad anónima. La sociedad anónima, como ya hemos visto que ocurre con otros tipos de sociedad y lo vimos también con respecto a la encomandita, que se subdividía en sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones, lo mismo ocurre con la sociedad anónima. Y vamos a distinguir en relación a la sociedad anónima conforme al artículo 2 de la ley 18.046 en sociedades anónimas abiertas, sociedades anónimas de régimen especial y en sociedades anónimas cerradas. Francisca, ¿usted tiene su ley 18.046 a mano?
Sí, profesor. ¿Podría leer el artículo segundo de la ley 18.046, por favor? Artículo segundo. Las sociedades anónimas pueden ser de tres clases: abiertas, especiales o cerradas. Son sociedades anónimas abiertas aquellas que inscriben voluntariamente o por obligación legal sus acciones en el registro de valores. Son sociedades anónimas especiales las indicadas en el título 13 de esta ley. Son sociedades anónimas cerradas las que no califican como abiertas o especiales. Las sociedades anónimas abiertas y las sociedades anónimas especiales quedarán sometidas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero. En adelante la Comisión, salvo que la ley las someta al control de alguna superintendencia. En este último caso quedarán además sometidas a la primera, en lo que corresponda, cuando emitieran valores. Las sociedades anónimas que dejan de cumplir las condiciones para estar obligadas a inscribir sus acciones en el registro de valores continuarán afectas a las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas, mientras la Junta Extraordinaria de Accionistas no acordare lo contrario por los 2/3 de las acciones con derecho a voto. En este caso, el accionista ausente o disidente tendrá derecho a retiro. Cada vez que las leyes establezcan como requisito que una sociedad se someta a las normas de las sociedades anónimas abiertas o que dichas normas les sean aplicables o se haga referencia a las sociedades sometidas a la fiscalización, al control o a la vigilancia de la Comisión o se empleen otras expresiones análogas, se entenderá, salvo mención expresa en contrario, que la remisión se refiere exclusivamente a las normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas en cuanto a las obligaciones de información y publicidad para con los accionistas, la Comisión y el público en general. En todo lo demás, esas sociedades se regirán por las disposiciones de las sociedades anónimas cerradas y no estarán obligadas a inscribirse en el registro de valores, salvo que fueran emisores de valores de oferta pública. Las sociedades anónimas a que se refiere este inciso, que no fueren abiertas, una vez que cesare la condición o actividad en cuya virtud la ley la sometió al control de la Comisión, podrán solicitar a esta la exclusión de sus registros y fiscalización acreditando dichas circunstancias. Las disposiciones que la presente ley primarán sobre las de los estatutos de las sociedades que dejen de ser cerradas por haber cumplido con algunos de los requisitos establecidos en el inciso segundo del presente artículo. Lo anterior es sin perjuicio de la obligación de estas sociedades para adecuar sus estatutos a las normas de la presente ley, conjuntamente con la primera modificación que en ellos se introduzcan. Bien, muchas gracias. Le salió bastante largo el artículo, pero el artículo es bastante ilustrativo, primero porque hace la clasificación con respecto, en definitiva, a los distintos tipos de sociedades y además de hacer, en definitiva, la clasificación, nos entrega un concepto o definición de lo que debemos entender por cada una de ellas y hace referencia, en cierto modo, también a una cuestión que ya habíamos indicado, que por regla general las sociedades anónimas están sujetas al control y fiscalización de la Comisión de Mercado Financiero, sin perjuicio de que pueden estar supeditadas al control y fiscalización por parte del Estado a través de alguna de las superintendencias especiales, como ocurre con la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia Administradora de Fondos de Pensiones, la Superintendencia de Casinos, por ejemplo, que en realidad están o participan del control de aquellas sociedades anónimas de mayor relevancia. Las únicas sociedades anónimas que no están sujetas a control y fiscalización por parte del Estado en forma directa a través de una entidad son las sociedades anónimas cerradas, porque las sociedades anónimas cerradas en realidad no participan del mercado financiero, son de menor envergadura por regla general que las sociedades anónimas abiertas y las de régimen especial, y además no operan dentro de algún ámbito económico de relevancia que amerite en definitiva tener una supervigilancia y control más importante y efectiva por parte del Estado. De manera que las únicas que no están sujetas a este control y que son por interpretación a contrario sensu de aquellas a que se refieren expresamente las disposiciones legales que hemos señalado para considerar las sociedades anónimas abiertas o cerradas.
Fundamentalmente las abiertas son las que por obligación deben inscribirse en definitiva en el registro de valores respectivos y por lo tanto, o bien que voluntariamente lo hagan porque quieren participar del mercado de valores y colocar acciones en definitiva en el mercado de valores. Si quieren participar del mercado de valores, en ese caso están obligadas a inscribirse en este registro especial y son consideradas sociedades anónimas abiertas. En cambio, las sociedades anónimas de régimen especial están expresamente contempladas por el legislador para las materias que en cada caso se señalan. Ya vamos a ver en definitiva cuáles son las sociedades anónimas de régimen especial y vamos también a asociar esas sociedades anónimas de régimen especial a las distintas disposiciones particulares que las rigen. Vamos a ver cuáles son las disposiciones que regulan en términos generales a la sociedad anónima. Primero tenemos la ley 18.046, que es la que hemos estado mirando hasta el momento en sus artículos primero y segundo. En segundo lugar, algo que también hemos referido ya en este momento, como es el reglamento de las sociedades anónimas. Y este reglamento de las sociedades anónimas viene a complementar las disposiciones legales de la ley. Normalmente los reglamentos tienen por objeto desarrollar las disposiciones contenidas en la ley, por lo tanto ese es el objetivo del reglamento de la ley de sociedades, ser más específico o más particularizado en cuanto a las normas generales ya contenidas en la ley. Pero además tenemos en definitiva aplicable a las sociedades anónimas la ley 19.499. La ley 19.499, como ya la hemos referenciado hasta este momento, dice relación con el saneamiento de los vicios formales en que puede incurrirse la constitución, modificación o disolución de una sociedad. Y en este caso, estas normas de la ley 19.499 lo que hacen es complementar las disposiciones de la ley 18.046 y del reglamento respecto de la existencia eventual de estos vicios formales que requieren, en definitiva, de saneamiento. Aparte de estas disposiciones que dicen relación puntualmente con las sociedades anónimas, nosotros tenemos que tener en consideración además la ley 21.000 del año 2017 que creó la Comisión de Mercado Financiero en reemplazo de la antigua Superintendencia de Valores y Seguros. Es importante que tengan presente que si no tienen actualizados sus códigos o están haciendo uso de una ley de sociedades anónimas no actualizada, van a encontrar que la referencia no está hecha a la Comisión de Mercado Financiero, sino que a la Superintendencia de Valores y Seguros. Pues bien, en todos los casos en que se haga referencia a la Superintendencia de Valores y Seguros, en la actualidad debe entenderse que la referencia es a la Comisión de Mercado Financiero, a que se refiere la ley 21.000 del año 2017. Además, es necesario tener presente que también resulta aplicable, pero solo a una parte de lo que regula la ley 18.046, la ley 20.659, que estableció el procedimiento simplificado de constitución de sociedades, porque este procedimiento se aplica respecto de las sociedades anónimas cerradas, no se aplica respecto de las sociedades anónimas abiertas y en principio tampoco se aplica respecto de las sociedades anónimas de régimen especial, con una excepción que en su oportunidad vamos a tratar. De manera que esta ley también hay que tenerla presente porque gran parte de las sociedades anónimas que se constituyen son sociedades anónimas cerradas y no sociedades anónimas abiertas o de régimen especial, desde el punto de vista numérico. En cuanto al volumen, indudablemente que las sociedades anónimas cerradas son mucho más que las abiertas o las de régimen especial. Además, resulta aplicable el decreto con fuerza de ley 251 del año 1931, que se refiere a las compañías de seguro, a las sociedades anónimas y a las bolsas de comercio. La denominación que tiene este decreto con fuerza de ley se mantiene. Sin embargo, la advertencia importante a tener en consideración es que respecto de las sociedades anónimas o las normas sobre sociedades anónimas que contenía este decreto con fuerza de ley 251, hoy día no tienen aplicación práctica porque
esas disposiciones sobre sociedad anónima y sobre bolsas de comercio ya no están en el decreto con fuerza de ley 251, a pesar de que sigue llamándose de la misma manera. Por lo tanto, hoy día lo único que está regulado en este decreto con fuerza de ley 251 es en realidad las compañías de seguro que siguen siendo sociedades anónimas, pero serían una de aquellas sociedades anónimas de régimen especial que están expresamente regulados en un texto, en definitiva, especial, sin perjuicio de que algunas disposiciones de carácter general de la ley 18.046 siguen siendo aplicadas en definitiva respecto de ellas, por cuanto la ley sí, en definitiva, estableció muchos elementos de carácter general que tienen aplicación respecto de las compañías de seguro que se constituyen como tal. Por otro lado, y conforme a lo que nosotros hemos visto en la mecánica de la aplicación supletoria de disposiciones legales, nosotros tenemos que tener en consideración que igual resultan aplicables supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código Civil sobre sociedades en general, porque nosotros hemos dicho que esta es ley común y por lo tanto entonces ante ciertos vacíos que pudieran existir debemos entender complementadas las normas a las que vamos a hacer referencia supletoriamente por las disposiciones del Código Civil en los artículos 2053 y siguientes que se refieren en términos general a la sociedad. De modo que hay que tenerlas en consideración para estos efectos. Bien, ese es aproximadamente el contexto. Y finalmente vamos a tener presente para los efectos de las sociedades anónimas una ley que, si bien no se refiere a las sociedades anónimas en términos particulares, tiene relación con el mercado de valores y es la ley 18.045 que se refiere al mercado de valores específicamente. ¿Y por qué vamos a hacer referencia a ella en materia de sociedad anónima? Porque las sociedades anónimas, las abiertas y las de régimen especial, están en definitiva normalmente vinculadas a su posibilidad de participar del mercado de valores en la compra y venta de acciones, bonos y debéntures de las mismas sociedades. Y por esta razón entonces ellos participan del mercado de valores. Y lo que hace esta ley 18.045 es regular el mercado de valores y por lo tanto entonces regular cómo los papeles que dan cuenta de la titularidad, de la participación y de los créditos importantes en el mercado de valores que emanan en definitiva de las sociedades anónimas, tienen incidencia de una o de otra manera en la regulación de la sociedad anónima. Por eso es que vamos a hacer referencia también a veces a disposiciones de la ley 18.045 sobre mercado de valores. De hecho, en realidad, esta ley de mercado de valores está directamente asociada a lo que es la Comisión de Mercado Financiero. Y como está vinculada a la Comisión de Mercado Financiero, y esta es la que regula las sociedades anónimas, en cierto modo hay una trilogía entre sociedad anónima, mercado de valores y Comisión de Mercado Financiero. Bien, estas disposiciones que regulan a las sociedades anónimas hay que entender además que son normas de orden público, salvo que expresamente se trate de situaciones disponibles para los socios en la constitución, modificación o disolución de los mismos. Sin embargo, el marco que establece esta ley, a diferencia de lo que ocurre habitualmente con respecto de las demás sociedades, en que el Estado tiene poca intervención en la regulación de las mismas, en este caso es, en definitiva, importante tener en consideración que las disposiciones de la ley 18.046 priman sobre las normas que pudieran contemplarse en los estatutos que fueran contrarias a las normas legales. Es decir, primero está la norma legal y después lo que puedan, en definitiva, regular los accionistas en el pacto social. Y esto por expresa disposición, lo que hace entonces que las normas que establecen en definitiva condiciones mínimas en la ley 18.046 son de carácter imperativo o de orden público, no pueden alterarse por, en definitiva. Es cierto que la norma establece por regla general requisitos que son los mínimos, pero sobre eso los accionistas podrían pactar una cuestión distinta. Pongamos un ejemplo. La ley establece que el número de
directores de los directorios de una sociedad anónima tienen un mínimo de directores que señala la ley, pero por sobre ese mínimo que la ley exige que contemple cada directorio, 3, 5 o 7, según corresponda al tipo de sociedad sociedad anónima que estamos hablando, por sobre eso el estatuto social puede disponer que el directorio esté integrado por más personas. Por lo tanto, lo que hace la ley es fijar el piso. Dice, señores, no se puede constituir un directorio con a lo menos 3 directores, con a lo menos 5 directores o con a lo menos 7 directores, dependiendo del tipo de sociedad anónima de que estemos hablando. Pero sobre ese mínimo queda en absoluta libertad, en definitiva, los accionistas para acordar de que el número sea superior a esos mínimos que establece el legislador. Y así ocurre con diversas materias. Entonces, lo que hace el legislador es, en definitiva, fijar los pisos respectivos, pero facultando perfectamente a los accionistas para que sobre esos mínimos que establece, en definitiva, la norma legal, se pueda pactar una cuestión distinta a este respecto. Bien, con respecto a eso, entonces, es que las disposiciones que se puedan contener en los estatutos de una sociedad anónima, que sean contrarias al texto legal, deben entenderse, en definitiva, derogadas por la norma legal en la medida en que no se observe claramente dichas disposiciones. Veamos el artículo 137 de la ley 18.046. Don Juan, ¿usted tiene su ley 18.046 a mano? Sí, profesor. ¿Podría leernos el artículo 137 de la ley 18.046? Sí, profesor, al tiro. Artículo 137. En el contrato de emisión de títulos de deuda con formación de patrimonio separado o en las respectivas escrituras de... Deme un minuto, lo que pasa es que esa norma debe estar... ya, voy a tener que hacer lo mismo que ustedes porque tengo que... usted tiene el texto de la ley porque lo que pasa es que esa norma debe estar modificada y en realidad debería estar dentro de las disposiciones varias, debería contemplar en el texto que usted tiene, puede buscar disposiciones varias que está en el último título de la ley de sociedad anónima. déjame buscarlo. Yo voy a hacer lo mismo y a ver si puedo, en definitiva, recuperar también aquí. Profesor, están desde el artículo 135. Ya, y hay un artículo en las disposiciones varias que debiera decir que las disposiciones de esta ley primarán sobre las disposiciones. ¿Lo encuentra usted? Sí, están en el artículo 137. ¿Ya? Dice artículo 137. Las disposiciones de esta ley primarán sobre cualquier norma de los estatutos sociales que le fuera contraria. Ya, a ver, entonces, don Juan, ¿su texto de la ley de cuándo es? ¿De dónde lo sacó? ¿Lo tiene en el código o lo tiene...? Lo saqué de la Biblioteca del Congreso Nacional. ¿Y bajó el texto actualizado? A ver si yo estoy tratando de recuperar, hacer lo mismo que hizo usted supuestamente. Estoy tratando de ver la ley 18.046 en el texto actualizado. Ley 18.046, Chile, Biblioteca del Congreso Nacional, aquí, texto actualizado. Es que me asaltó la duda también con respecto a texto actualizado. Última versión del 13 de abril del 2021. ¿Esa versión tiene usted o no? Sí, pero ¿se refería a la ley 18.045? 46. Ah, le escuché mal, yo le escuché 45, disculpe, profesor.
Ah, entonces no es que tengamos textos distintos, sino que usted está leyendo Sí, otra ley. Ya. sí, disculpe. Disposiciones varias, artículo 137. Ya. Si su compañero lo leyó, lo que pasa es que yo estaba revisando lo mismo. Dice, las disposiciones de esta ley primarán sobre cualquiera de los estatutos sociales que le fueren contrarias. Bien, estamos de acuerdo entonces, el texto está bien, corresponde efectivamente al texto que está y la norma está correctamente entonces citada. Y no hay diferencias con el texto. Ya, don Juan, nos queda claro el problema al respecto. Bien, entonces el artículo 137 de la ley 18.046 expresamente nos dice que las disposiciones de la ley priman sobre cualquier norma de los estatutos que le sean contrarias. Eso significa entonces que los acuerdos de los accionistas no pueden entonces modificar el contenido de la ley para reflejar en los estatutos una situación distinta a la que está contemplada en la norma legal, lo que hace que el mínimo legal esté establecido por la ley y no pueda ser disponible por, en definitiva, los accionistas al establecer el pacto social respectivo. Bien, también es necesario tener presente que el artículo 126 establece que existen ciertas, en definitiva, sociedades anónimas que tienen normas especiales que las regulan. Y se refiere a esta materia el artículo 126 y siguiente, que también debiera estar en la ley 18.046. A ver, don Juan, ahora tiene el texto. Artículo 126. Título de las sociedades sujetas a normas especiales. Artículo 126. Las compañías aseguradoras y reaseguradoras, las sociedades anónimas administradoras de fondos mutuos, las bolsas de valores y otras sociedades que la ley expresamente someta a los trámites que a continuación se indican, se forman, existen y aprueban por escritura pública, obtención de una resolución de la superintendencia que autorice su existencia e inscripción y publicación del certificado especial que otorgue dicha superintendencia. Las escrituras públicas deberán contener, a más de las menciones generales exigidas por esta ley, las especiales requeridas por las leyes particulares que las rijan. La superintendencia deberá comprobar que estas sociedades cumplen con las exigencias legales y económicas requeridas al efecto para autorizar su existencia. Las resoluciones que revoquen autorizaciones con medidas serán fundadas. Aprobada la existencia de una sociedad, la superintendencia expedirá un certificado que acreditará tal circunstancia y contenga un extracto de las cláusulas del estatuto que determine dicho organismo, el que se inscribirá en el registro de comercio del domicilio social y se publicará en el diario oficial dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de la resolución. Bien, como ustedes pueden ver entonces, en el caso de las sociedades anónimas sujetas a un régimen especial, es necesario obtener una autorización de la superintendencia a la cual quedan sometidas para el funcionamiento de las mismas, la que verifica el cumplimiento principalmente de las disposiciones legales particulares contenidas en las leyes que regulan a esas sociedades. Por lo tanto, es necesario tener presente que, en definitiva, respecto a estas sociedades de régimen especial, la constitución de las mismas requiere de una autorización de carácter gubernamental que es previa y que dice relación con la verificación del cumplimiento de los requisitos especiales contenidos en las leyes especiales. Veamos cuáles son en términos generales, porque si bien es cierto, el artículo 126 hace referencia a algunas de ellas, como ustedes ya pueden ver, no se refiere a todas las sociedades de régimen especial. Las primeras que vamos a señalar son los bancos comerciales. A los bancos comerciales, además de las disposiciones generales que nosotros hemos señalado, se le aplican las disposiciones de la Ley General de Bancos y además se le aplica una norma que ustedes a lo mejor pasaron por alto cuando la estudiaron,
que es en definitiva el artículo 2 de la ley 3.918. ¿Alguien se recuerda qué es lo que dice este artículo 2 de la ley 3.918 en relación a los negocios bancarios? ¿Quién se acuerda de la idea, por lo menos? No es necesario que se acuerden de memoria de la norma, pero ¿cuál era la idea? ¿Cómo no estudiaron para la prueba del día martes? Ya, medio punto para el que conteste la pregunta. Medio punto en la prueba. Ni por eso. Giselle, ¿se acuerda usted? ¿Podría repetir la pregunta, profesor? La pregunta dice relación con que yo les dije que la ley 3.918, que ustedes la estudiaron para la prueba, que dice relación con las sociedades de responsabilidad limitada, en el artículo 2 se refería en cierto modo, al negocio bancario, y por eso también es una norma aplicable respecto de los bancos, pero era en definitiva una disposición que ustedes deberían recordarse por lo anecdótico, porque yo les dije que los bancos se tenían que constituir como sociedad anónima. Sin embargo, hay una referencia en la ley 3.918 al negocio bancario, y hay una referencia para un efecto prohibitivo en realidad. ¿Se acuerdan de qué es lo que decía la norma? Y algunos se están arrancando para no conversar respecto al tema. Ivania, cuénteme. Profesor, ¿Sí? decía que las sociedades de responsabilidad limitada no podían dedicarse a ese tipo de negocios. Efectivamente. Por eso ahora cuando estamos hablando del negocio bancario, decimos que se rigen por la Ley General de Banco, además de regirse por la Ley 18.046, el reglamento, la Ley 19.499, etcétera, y todas las que hemos mencionado ahora, pero también se rigen por la Ley General de Bancos, que es un decreto con fuerza de ley del año 1997, el decreto con fuerza de ley número 3. Pero además le resultan aplicables a los bancos también la disposición de la ley 3.918 en su artículo 2, que dice que las sociedades de responsabilidad limitada no pueden dedicarse al negocio bancario, como dijo Ania. Efectivamente, ese es un tema importante, porque indirectamente hay una norma que no tiene nada que ver con las sociedades anónimas y con las sociedades bancarias, pero que le dice expresamente, oiga, mire, no es posible, en definitiva, que una sociedad de responsabilidad limitada se dedique al negocio bancario. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿y por qué es importante? Porque igual las disposiciones especiales dicen que para dedicarse al negocio bancario hay que constituirse como sociedad anónima. Bueno, porque establece una prohibición expresa que a lo mejor no es comprensible porque en una ley que además es bastante breve, el año 1927, ya se está refiriendo a que las sociedades de responsabilidad limitada no pueden dedicarse al negocio bancario. Y esa indudablemente es una ley muy anterior a la ley 18.046, que vino a regular a la sociedad anónima posteriormente. No es que antes no hubiera regulación de la sociedad anónima, sí había regulación de la sociedad anónima, pero estaba regida en una norma que también la hemos referido ahora, que ahora se refiere solo, en definitiva, a las sociedades de seguro o a las compañías de seguro, y que antes se refería también a las sociedades anónimas. Bien, eso como primera cuestión. Entonces, los bancos comerciales son, en definitiva, una de aquellas sociedades anónimas que en realidad tienen una regulación en una ley expresa distinta, como es en la Ley General de Bancos. La segunda es una que ya vimos, que son las compañías de seguro, y el artículo 126 dice compañías aseguradoras y reaseguradoras. ¿Alguien sabe lo que es una compañía reaseguradora o no? Antonia, Macarena, don Ariel, ¿alguna opinión? Bien,
parece que de los negocios de seguro en su oportunidad vamos a tener que estudiarlo. Pero hoy día les voy a avanzar. Se habla de compañías aseguradoras, por supuesto, las que venden seguros y que en definitiva se hacen cargo de los riesgos que los asegurados no quieren en definitiva asumir. Por ejemplo, yo tengo un vehículo y yo quiero cubrirme de los riesgos de que alguien me lo choque, me lo destruya. Yo contrato un seguro y el seguro se hace cargo del riesgo de que alguien me lo choque y me lo destruya. Y por lo tanto, entonces, si se produce el siniestro, la compañía de seguros paga. Por supuesto que eso tiene un costo y me cobran mensualmente por el seguro. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se trata de seguros, sobre todo los seguros de terremotos, incendios, maremotos y que cubren riesgos de ese tipo, de destrucción que pueden ser masivas, frente a siniestros de ese tipo, lo normal es que las compañías tomen un reaseguro. Primero, ¿por qué? Porque la compañía tiene ciertas estimaciones de cuál es el número de seguros que deberían operar en determinado periodo de tiempo. Y entonces ella tiene previsto que con los recursos que obtiene por el seguro respectivo, normalmente cubre esos riesgos. Pero cuando se producen siniestros de cierta magnitud, como puede ser, por ejemplo, el maremoto en Chile, que hubo que hacer efectivos muchos seguros que seguramente existían para esos efectos, por la destrucción de los bienes de propiedad de los asegurados, entonces las compañías normalmente lo que hacen es contratar un seguro con empresas internacionales que cubren también esos riesgos. Entonces una parte de lo que ellas reciben se lo gastan en contratar un reaseguro. Y el reaseguro lo que hace, en definitiva, es que si la compañía se le producen más siniestros de aquellos que eventualmente tiene estimado en los cálculos, en los grandes números matemáticos que ella hace para los efectos de determinar el costo del seguro, atendido el número de afiliados que tiene, ella en definitiva está cubierta, cosa que si tiene que operar el seguro y se le produce alguno de estos eventos masivos que producen siniestros que los afectan, bueno, y se excede el monto, ella ha contratado en definitiva un seguro con compañías normalmente internacionales, porque los siniestros, claro, de ese tipo no se producen masivamente en todo el mundo, sino que en realidad se producen en algunos lugares en particular que están focalizados. Por lo tanto, es cierto, mientras algunas compañías de seguro van a tener que asumir los riesgos respectivos a consecuencia de ese siniestro de carácter catastrófico, hay otras compañías de seguro en otros lugares del mundo que no han tenido estos problemas y entonces pueden, con las coberturas que han sido contratadas, asumir esos riesgos para los eventos de que efectivamente no exista capacidad por las compañías locales normalmente para cubrir la totalidad del seguro. Esto es lo mismo estudio. Por ejemplo, normalmente estos efectos catastróficos se producen focalizadamente en una ciudad o en una región, no se producen en todo el país y por lo tanto efectivamente cuando se hacen los cálculos con los grandes números para determinar cuál es el costo del seguro respectivo, se hacen a nivel nacional o a nivel internacional dependiendo de dónde opere la compañía de seguro respectiva. Y lo que tienen por objeto entonces las compañías reaseguradoras es efectivamente cobrar una parte de los seguros que estas compañías le cobran a sus clientes para ello en caso de que efectivamente se produzca un siniestro que está sobre, en definitiva, los cálculos matemáticos que se han hecho por la compañía de seguro, empieza a operar la compañía de reaseguro y esta, en definitiva, asume ese mayor riesgo que pudiera existir. Primero tiene que asumir, por supuesto, el riesgo acotado por los montos respectivos la compañía aseguradora y en lo que se exceda va a operar el reaseguro. Bien, estas compañías de seguro se rigen por la ley 18.046, se rigen por el decreto con fuerza de ley 251 del año 1931, se rigen por la ley de mercado de valores, la ley 18.045, sobre el negocio de los seguros y por supuesto también quedan sometidas a la Comisión de Mercado Financiero sobre las materias de control y fiscalización por su participación en el mercado de valores. Otra de las sociedades anónimas de régimen especial
son las administradoras de fondos mutuos. Las administradoras de fondos mutuos se van a regir por la ley 18.046, se van a regir por el decreto ley 1328 del año 76, que regula los fondos mutuos, y por la ley 19.301, que modificó en definitiva las administradoras de fondos mutuos. Después tenemos las sociedades administradoras de fondos de pensiones, que ustedes conocen más bien como AFP, que también están regidas por la ley 18.046, pero además por un decreto ley antiguo que creó en definitiva el sistema de pensiones, el decreto ley 3.500 del año 1980, y que en definitiva ha originado todas estas discusiones sobre el sistema de pensiones en Chile, y que todavía está en definitiva en discusión. Cuando se reemplaza, se modifica, se le hacen en definitiva adecuaciones para recoger sobre todo la protesta social sobre el sistema de pensiones actualmente existente en Chile. Bien, después tenemos las sociedades administradoras de fondos de inversión, que también tienen una ley especial, la ley 18.815 del año 89, y que por supuesto se rigen también por la ley 18.046 y además por el decreto ley 1328 sobre fondos de inversión. Todos ellos participan de alguna manera del mercado de valores, y por eso es que en realidad se rigen por disposiciones especiales por la participación que tienen en definitiva en este mercado de valores. Después tenemos otras que es importante tener en consideración, como son las sociedades anónimas de casino. Las sociedades anónimas de casino se rigen por la ley 19.995, que estableció en definitiva la posibilidad de crear casinos de juego 2 por regiones, donde no habían, y llegar hasta el número de 2 en las regiones que ya habían casinos autorizados. Y esto se creó además la superintendencia de casinos, que es la que fiscaliza y controla en definitiva las actividades de los casinos de juego en el país. Por otro lado, tenemos las sociedades anónimas de garantía recíproca, que están reguladas por la ley 20.179. Tenemos además unas que algunos de ustedes puede que las conozcan, como son las sociedades anónimas deportivas profesionales. Y aquí encuentran fundamentalmente las más importantes, porque los clubes deportivos chilenos más importantes crearon sociedades anónimas deportivas profesionales para la administración de los clubes y de la marca. Así, por ejemplo, en el caso de Colo-Colo es blanco y negro, en el caso de la Universidad Católica es la AFP de Cruzados, y así ustedes encuentran azul-azul en el caso de la Universidad de Chile, etc. Y los clubes deportivos, la mayor parte de los clubes deportivos importantes se organizaron como sociedades anónimas deportivas profesionales, y están súper vigiladas y controladas por el Instituto Nacional del Deporte respecto de su constitución. Además de estar controladas efectivamente por otros mecanismos de control. En el caso de los clubes deportivos de la Sociedad Anónima Deportivas Profesionales también están sometidas a la Comisión de Mercado Financiero, porque ellos también venden en definitiva en el mercado de valores acciones de estas sociedades anónimas deportivas profesionales. Hay que tener claro que las sociedades anónimas deportivas profesionales son fundamentalmente para la explotación de estos clubes deportivos, pero eso no significa que sean exactamente lo mismo que el club deportivo. Son cosas distintas. Los clubes deportivos le entregaron a ellos por un tiempo la administración de eso a una sociedad anónima. Y lo que hacen ellos es explotar fundamentalmente la marca, el registro intelectual que tienen respecto de el club deportivo respectivo, pero no es lo mismo el club deportivo que lo que es la sociedad anónima que administra en definitiva estos clubes. Bien, aquí ustedes tienen básicamente las disposiciones que regulan en forma particular a todas estas entidades que son sociedades anónimas, pero que son de régimen especial porque existen disposiciones particulares
en otras leyes que son aplicables a las mismas y no es suficiente con la aplicación de la ley exclusivamente 18.046 que la rige. Bien, vamos a ver dos disposiciones legales complementarias en esta materia. El artículo 127 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre la modificación de los pactos sociales de las sociedades anónimas de régimen especial. Ivania, usted tiene su ley de 18.046 a mano y podría leernos el artículo 127. Sí, profesor. ¿El artículo 126 dijo? 127. 27, ya. Artículo 127. Artículo 127. La modificación de los estatutos de las sociedades a que se refiere el artículo anterior y su disolución anticipada, acordadas por sus respectivas juntas de accionistas, luego de ser reducidas sus actas a escritura pública, deberán ser aprobadas por la superintendencia, efectuándose en lo pertinente la inscripción y publicación indicadas en el artículo anterior. Bien, lo que tiene por objeto es que, de nuevo, en la Constitución nosotros dijimos que se requería una autorización gubernamental y por lo tanto había que pedirle a la superintendencia respectiva que autorizara el funcionamiento de esa entidad, a pesar de que ya se había cumplido con los trámites que establecía la ley 18.046 para los efectos de Constitución. Pero como es una sociedad sometida a régimen especial, se requiere una autorización gubernamental a través de la superintendencia respectiva o la institución designada por la ley respectiva para su control y fiscalización. Y eso además se tiene que inscribir y publicar una vez que la autorización está dada. Bueno, cuando se trata de la modificación de estas sociedades o de la disolución de la misma, debe también operar de la misma manera, es decir, también debe inscribirse esta autorización y debe publicarse en la misma forma que se hace con la escritura de constitución de la sociedad respectiva y la publicación de la autorización de funcionamiento. Con respecto al artículo 128 es necesario tenerlo presente porque mientras no se cumpla con la exigencia respectiva, no se entiende cumplido en definitiva el procedimiento de constitución de este tipo de sociedades de régimen especial. Veamos el artículo 128. Antonio, ¿usted tiene su ley por ahí a mano? La ley 18.046. Sí, profesor, aquí la tengo. ¿Puede leer el artículo 128, por favor? Ya, artículo 128. No existen las sociedades a que se refiere el artículo 126 en cuya constitución se haya omitido la escritura, la resolución aprobatoria o la oportuna inscripción y publicación del certificado que expida la superintendencia, ni las reformas en que se haya incurrido en similares omisiones. Cualquier disconformidad que exista entre el certificado que otorgue la superintendencia respectiva y su inscripción o publicación originará la nulidad absoluta del pacto social o de los acuerdos modificatorios en su caso. En lo no modificado regirá lo dispuesto en el artículo 6º de esta ley. Bien, eso se refiere en definitiva al saneamiento de los vicios formales que podría incurrirse en la constitución, modificación o disolución de las sociedades que están reguladas en el artículo 6 de la ley 18.046. Bien, Constanzo, ¿usted podría leer el artículo 129? Sí, artículo 129. Las sociedades a que se refiere el artículo 126 de esta ley se regirán por las mismas disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las sociedades anónimas abiertas, en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en los artículos precedentes de este título y a las disposiciones especiales que las rigen, y no se les aplicará lo establecido en el inciso 7º del artículo 2º de esta ley. ¿Hasta ahí no va? Salvo que las sociedades anónimas especiales sean emisoras de valores. Especiales sean emisores de valores, no deberán inscribirse en el registro de valores de la superintendencia. Ya, lo que yo les decía, que si participan del mercado de valores, deben inscribirse en el registro de valores, ya no es de la superintendencia, en el registro de valores de la Comisión de Mercado Financiero. Ya hemos dicho que cuando se hable de superintendencia, en la ley debe entenderse la referencia a la Comisión de Mercado Financiero. La sociedad que se refiere al artículo 126
se rigen por las disposiciones legales de las sociedades anónimas abiertas. Por lo tanto, una sociedad anónima de régimen especial se rige por la ley 18.046 respecto a las normas de las sociedades anónimas abiertas. Sin perjuicio de eso, se rige además por las normas especiales contenidas en la ley respectiva que la regula. Y además deben inscribirse en el registro de valores de la Comisión de Mercado Financiero en aquellos casos en que efectivamente hagan oferta pública de acciones, como ocurre, por ejemplo, con las sociedades anónimas de partidas profesionales. Las sociedades anónimas de partidas profesionales son sociedades anónimas de régimen especial, pero ellas, como quieren en definitiva intervenir en el mercado de valores, ya que venden acciones en el mercado de valores, están obligadas en este caso a efectuar efectivamente su inscripción en el registro de valores para poder comercializar las acciones en el mercado de valores conforme a ello, y quedan controladas y fiscalizadas conforme, en definitiva, a las normas que emita la Comisión de Mercado Financiero a este respecto. Veamos el artículo 130, que es una norma especial aplicable a las sociedades administradoras de fondos de pensiones, a las AFP, que hoy día están tan cuestionadas, en definitiva, en la opinión pública en términos generales y en proceso de modificación. Constanza, ¿usted tiene la ley a mano para que veamos el artículo 130? Sí. Artículo 130. Las sociedades administradoras de fondos de pensiones deberán constituirse como sociedades anónimas especiales en conformidad a las disposiciones siguientes. Para iniciar su constitución, los organizadores deberán presentar a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones un prospecto descriptivo de los aspectos esenciales de la sociedad y de la forma como desarrollará sus actividades. Este prospecto será calificado por el superintendente especialmente en cuanto a la conveniencia de establecerla. Aceptado un prospecto, se entregará un certificado provisional de autorización a los organizadores, que los habilitará para realizar los trámites conducentes a obtener la autorización de existencia de la sociedad y los actos administrativos que tengan por objeto preparar su constitución y futuro funcionamiento. Para ello, se considerará que la sociedad tiene personalidad jurídica desde el otorgamiento del certificado. No podrá solicitarse la autorización de existencia de la sociedad transcurridos 10 meses desde la fecha de aquel. Dichos organizadores estarán obligados a depositar en alguna institución bancaria o financiera y a nombre de la sociedad administradora en formación los fondos que reciban en pago de suscripción de acciones. Estos fondos solo podrán girarse una vez que haya sido autorizada la existencia de la sociedad y que entre en funciones su directorio. Los organizadores serán personal y solidariamente responsables de la devolución de dichos fondos. Los organizadores no podrán recibir remuneración alguna por el trabajo que ejecuten en tal carácter. Bien, muchas gracias, Constanza. Vamos a leer dos disposiciones más que tienen relación con la constitución de las sociedades anónimas. Como esta constitución de sociedades anónimas, ustedes saben que el número de administradoras de fondos de pensiones en Chile está acotado, y no es que se creen sociedades de este tipo en forma habitual, solamente vamos a leer las disposiciones para formarnos una idea respecto del procedimiento, pero no tiene por objeto que ustedes se la estudien en detalle para tener absolutamente claro a este respecto de qué se trata. Vamos a leer el artículo 131 y 132 y posteriormente vamos a suspender, en definitiva, la clase, porque vamos a hablar de la constitución bajo el régimen general de la sociedad anónima con posterioridad, y vamos a tratar de acotarlo a una clase distinta. Por lo tanto, vamos a leer estas dos normas que tienen relación con la constitución de las AFP y que son los artículos 131 y 132 para cerrar. Carolina, ¿usted tiene su ley por ahí a mano? ¿O tiene solo la... No, profesor, no lo tengo a mano. Ya. Macarena, ¿usted tiene la ley para que lea el artículo 131? Sí, profesor. Disculpe el ruido. Artículo 131. Solicitada la autorización de existencia y acompañada copia autorizada de la escritura pública que contenga los estatutos, en la que deberá insertarse el certificado a que se refiere el artículo anterior,
el superintendente de administradores de fondos de pensiones comprobará la efectividad del capital de la empresa. Demostrando lo anterior, dictará una resolución que autorice la existencia de la sociedad y apruebe sus estatutos. La superintendencia del ramo expedirá un certificado que acredite tal circunstancia y contenga un extracto de los estatutos. El certificado se inscribirá en el registro de comercio del domicilio social y se publicará en el diario oficial dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de la resolución aprobatoria. Lo mismo deberá hacerse con las reformas que se introduzcan a los estatutos o con las resoluciones que aprueben o decreten la disolución anticipada de la sociedad. Muy bien, muchas gracias. Vamos a leer el artículo 132 y con esto terminamos respecto de la AFP. Bettina, ¿usted tiene su ley para poder ver el artículo 132? Sí, profesor. ¿Lo podría leer el artículo 132 entonces? Y con eso terminamos. Ya. Artículo 132. Las sociedades administradoras de fondos de pensiones se rigen por las disposiciones aplicables a las sociedades anónimas abiertas en cuanto esas disposiciones puedan conciliarse o no se opongan a las normas de la legislación especial a que se encuentren sometidas. En consecuencia, a estas sociedades les serán aplicables íntegramente las disposiciones sobre sociedades anónimas abiertas. Bien, muchas gracias. Bien, con eso terminamos un poco la revisión de lo que son algunas de las sociedades anónimas de régimen especial. Veremos si nos alcanza el tiempo después para tratar algunas de ellas en detalle. Pero la idea ahora es que ustedes tengan en definitiva noción de que hay en realidad en nuestro sistema jurídico de constitución de sociedades anónimas, hay sociedades anónimas de tres tipos distintos. Las sociedades anónimas de sociedad anónima abierta, que se rigen en definitiva el marco regulatorio de la ley 18.046, que es aplicable también a las sociedades anónimas de régimen especial, pero estas sociedades anónimas de régimen especial tienen además como característica de que hay una ley particular que se refiere a ella y que complementa estas disposiciones legales. Y normalmente están sometidas a un control adicional, aparte de la Comisión de Mercado Financiero, sometida a un control de una superintendencia especializada que la regula. Y por otro lado tenemos las denominadas sociedades anónimas cerradas, que es la que vamos en definitiva como regla general, porque esas sí tienen aplicación práctica para ustedes, entender de que estas sociedades anónimas cerradas se rigen efectivamente por la ley 18.046 y por las disposiciones estatutarias que se contemplan. Pero ellas no participan del mercado de valores, no transan sus acciones en el mercado de valores. Por lo tanto, como no participan del mercado de valores, no están sujetas a control público, ya sea por la Comisión de Mercado Financiero o por la superintendencia respectiva, como ocurre en los otros dos casos. De manera que vamos a tratar en la próxima clase el procedimiento tradicional de constitución de las sociedades anónimas y vamos a hacer las distinciones para ir señalando que